Porque esta canción ahora hizo que Hatsune Miku ya no sea vista de la misma manera que había sido hasta hace unos años. Y es que esto incluye una animación bastante curiosa de alguna manera. Bueno, pues deja que te cuente que esta canción es la de Rabbit Hole, específicamente hecha por el estudio Deco 27, quienes habían estado encargados de otras canciones, como lo pueden ser Animal Vampire, Salamandra y Rabbit Hole. Estos nos mostraban una Hatsune Miku un tanto diferente, ya que el tema del amor había sido dejado de lado, mostrándonos que los placeres de la vida son lo que realmente importa, y si realmente no puedes estar con una chica como ella, tal vez no es la indicada y debería buscar a otra persona, causando una gran polémica al inicio. Esto solamente en Japón, ya que como sabemos siempre pasan cosas bastante curiosas en Japón. Específicamente ahora pasaba que muchas personas estaban dejando de lado la pureza que tendría que tener Hatsune Miku, mostrándonos que ahora realmente ya no es la chica pura que conocíamos hasta hace unos años, y tal vez empezaron a sexualizar un poco más a Hatsune Miku. Bueno, pues el lore de Vocaloid no siempre se ha enfocado únicamente en que tienen que ser de cierta manera, o algún lineamiento que diga que debe ser utilizado de esta forma. Pues bueno, en muchas ocasiones teníamos desde que podía ser una sádica asesina hasta que pudiera estar en un mundo posapocalíptico. Las variaciones que podíamos hacer con Hatsune Miku eran muy grandes, y es que incluso llegó a ser considerada como la Barbie japonesa. Pues bueno, en este caso pasaba algo bastante curioso, ya que esto no fue realmente la gota que derramó el vaso, sino que teníamos algo un poco más complejo de entender, y es que tan solo mira esta animación, bastante rara de alguna manera, y es que tú pensarías que está haciendo algo indebido, y no, realmente solamente está jugando en uno de esos juegos para niños, que probablemente alguna vez te has de haber caído. En serio, alguien se tuvo que haber partido la madre ahí. Pues bueno, en esta ocasión el usuario Channel había mostrado esta pequeña animación, donde teníamos distintas referencias, desde la Jack Pose hasta la gata esa que baila. Específicamente estamos hablando de Aang, entre otras referencias a la animación, además de ser bastante fluida. Pues tú te preguntarás qué es lo que pasó exactamente con esto, y es que realmente esto fue algo bastante polémico, ya que muchas personas empezaron a malinterpretar. Bueno, pues creo que esta era la idea oficial que tenía el autor, ya que realmente hacer este juego donde no podías ver realmente qué estaba pasando, además de lo que es la letra, pues considero que tal vez ese era el objetivo de todo esto, mostrarnos tal vez a una Hatsune Miku no tan pura como lo teníamos hasta ese momento, y esto únicamente enfocándonos en que es pura hasta cierto punto, ya que realmente sabemos que esto solamente es porque lo ven de esa manera. Crearon una imagen que tal vez no fue la indicada, una imagen que fue creada únicamente porque pensaban que era lo mejor, siendo que Hatsune Miku siempre se ha referenciado para mostrar distintas escenas, además de distintas historias. Creo que el punto fundamental para que pudieras conocer a Hatsune Miku era eso, que podía ser lo que tú quisieras, causando una gran controversia. Y es que realmente esta imagen, pues, tal vez sí tuvo razones para ser funada o tal vez no. Además que no dejemos de lado que muchas personas realmente empezaron a hacer más fuego debido a lo que fue el concierto. Bueno, pues esta canción tuvo distintos remixes, donde podemos ver que estas personas se inspiraron de la animación principal del canal de Channel, mostrándonos distintas variaciones, además de que el chiste ya se había hecho muy pero muy grande. Realmente me pregunto cuántas personas hicieron algo respecto a esto, además de cuántas Rule 34 ya tiene esto. En serio, los conozco bastante bien, que sé que están haciendo este tipo de cosas, puercos. La peor forma para poder hacer que ya no veas animes H. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y es que empecemos con algo bastante interesante, y es que la página de LSI era la encargada principalmente de los doujinsis. Este nos mostraba distintas escenas donde podíamos ver cómo nuestros protagonistas, pues, tal vez eran un poco diferentes, mostrándonos escenas que nunca pasarían en un manga convencional. Había ocurrido algo bastante curioso, y es que el uso de las tarjetas de crédito pues ya no era aceptable. Y tú te preguntarás, ¿para qué necesito una tarjeta de crédito en esta página? Podías comprar distintos doujinsis. Específicamente, pues ya sabemos para qué lo hacías exactamente. En este caso, DLSI había anunciado recientemente la suspensión de las tarjetas American Express, pues en su plataforma ya no podían ser utilizadas. Ya habían anunciado previamente que las tarjetas Mastercard y Visa también habían sido suspendidas a principios del mes, decidiendo suspender cualquier forma de pago que fuera utilizado con estas compañías. Y es que este es un método para poder hacer que la distribución de los doujinsis fuera un poco más clara, dando paso a que muchas personas empezaran a realmente regular qué es lo que estaban vendiendo. Y es que bueno, dejemos que, ok, están haciendo cosas legales entre comillas, un género pues normal, pero ¿qué pasa con el ¿y qué pasa con otros géneros tal vez un poco más turbios de lo que deberían ser? En este caso, tenemos que esto realmente es fundamental para dejar de publicar este tipo de géneros, específicamente el de la Es que es el más peligroso de todos estos, dejándonos una sola pregunta: ¿por qué realmente no lo habían hecho hasta apenas? Además, hace una semana DLSite había notificado a sus creadores que debían sustituir o ocultar determinadas expresiones utilizadas en la plataforma, en respuesta a la petición de las compañías de tarjeta de crédito. DLSite había decidido acceder a la petición, ya que más de la mitad de las transferencias eran utilizando la tarjeta de crédito. Así es, te estabas endeudando comprando doujinsis. Bueno, pues la decisión había sido anunciada únicamente a los creadores registrados en el sitio, pero pronto
hecho acapararon la atención en las redes sociales debido a un carácter sarcástico de la censura implantada. Esto haciendo referencia a que realmente ellos no esperaban que pasara algo así y solamente lo hacían únicamente para tener complacido a distintas compañías. Y sí, realmente lo hacían para protegerse realmente y también protegerlos a ellos hasta cierto punto, ya que si empezaban a hacer distribución de este tipo, pues realmente iba a ocurrir cosas un poco más legales, en cuestión de que incluso podían arrestarlos. Bueno, pues DLSI no es la única plataforma japonesa que tiene estos problemas con las tarjetas de crédito, específicamente las que alojan contenido H. Habíamos tenido casos similares donde DMM y FANSA habían sido una de las más afectadas, ya que la comunidad de artistas había sido un poco agobiada respecto a esto, ya que los pagos no se podían realizar de la mejor manera, además de que las ventas habían disminuido a raíz de que ya no podían utilizar estas tarjetas. Esto con el fin de erradicar ciertos géneros, como se había mencionado antes. La pregunta es, ¿realmente tú consideras que esto fue la mejor opción o había otra manera para poder evitar este tipo de cosas? Porque esta es la peor temporada que hemos tenido hasta el momento, y esto es lo que confirman cientos de usuarios en internet. Realmente tenemos muy buenas adaptaciones e inicios de nuevas temporadas, además del regreso de Konosuba. Bueno, pues había muchas personas que habían dicho que específicamente un anime era el que estaba afectando toda esta temporada. Ya estamos hablando de Vanish Former Hero, quien había sido tema fundamental en distintos foros japoneses, donde habían surgido dos cosas bastante interesantes, y es que la calidad del dibujo era pésima, además de que la animación no era tan fluida y había momentos bastante raros. Bueno, pues tenemos a uno de los estudios más conocidos, y es el estudio Dead, quien había tenido obras como estas, pero no era la única que había participado en esta obra, sino que también estaba el estudio Mabilla. Estas dos franquicias, al unirse, realmente hacen trabajos muy pero muy cuestionables, e incluso llegaron a ser llamados como la dupla maldita, ya que tenemos el caso más concreto, y es el de Nanatsu no Taizai. ¿Qué chingados está pasando en este anime? En serio, alguien explíqueme por qué se ve tan mal. Bueno, pues muchos se preguntan exactamente por qué cuando estos dos se unen, tenemos cosas bastante cuestionables hasta cierto punto, considerando que si realmente viste que tu primera obra pues no te funcionó y después fuiste con la segunda y tampoco te funcionó, pues realmente creo que ya no tienes que volver a juntarte. En serio, esto se aplica de distintas formas. Bueno, pues distintos usuarios habían mencionado algo bastante curioso, y es que el nivel de la animación era demasiado baja, además de que la perspectiva y distintas escenas eran muy pero muy raras, donde la proporción de los personajes, y en una escena donde parecía que ni tan siquiera tenía pinche cuello, no sé qué le pasa con los cuellos que se ven bastante raros en este anime. Distintas personas habían argumentado que esta era la maldición de cuando juntas a dos franquicias que realmente separadas trabajan mucho mejor. Tal vez deberían haber dejado que una de las dos empezara a trabajar con este anime, porque este videojuego va a ser demasiado exitoso, y es que tal vez sea las dinámicas que tienen, tal vez sea la interacción que tienen los personajes, pues no, pues ya que puedes aspirar las pan. Bueno, pues en este caso estamos hablando de Bonnie Garden, un juego enfocado en las que viene del estudio Quarantine. Había sido presentado el 18 de abril, esto por la consola de Nintendo Switch. Y es que es bastante curioso cómo es que Nintendo Switch permite este tipo de cosas. Ah, pero si fuera sangre no te lo permiten tan fácilmente, ¿verdad? Bueno, durante la campaña de promoción se había revelado algo bastante curioso en este juego. Bueno, pues tenemos un sistema llamado PTA, que ha estado generando gran revuelo en la comunidad japonesa. Y es que esta es la abreviación de Pansu Tatsukan Arigato, donde el jugador tenía permitido echar un vistazo para ver qué tenemos exactamente debajo. Siendo curioso que realmente, en serio, ¿cómo es que permiten este tipo de cosas? Pues si te preguntas de qué trata exactamente este juego, es un simulador de citas donde podrías entrar en un club nocturno con el mismo nombre, en donde encarnaremos a Haito Kanda, quien, tras haber sido despedido de su trabajo, intenta encontrar el consuelo a través del alcohol y termina descubriendo el Bonnie Garden, donde comenzará a interactuar con las baristas y buscar un romance con el elenco de nuestras meseras vestidas de conejitas, causando que el objetivo principal de este juego es aumentar la afinidad con las meseras a través de la conversación y las interacciones. Así que al principio parece que es un juego normal de citas, como cualquiera de los que venden en Japón, pero terminamos teniendo cosas bastante curiosas. Y es que el sistema PTA realmente es bastante curioso. En serio, ¿por qué hacer una dinámica de este tipo? Ah, sí, ya me acordé, son japoneses. Sin embargo, todos los aspectos de este videojuego eran bastante interesantes, pero todos se enfocaban en este sistema de PTA, pues los jugadores permitían espiar las panzas de los personajes, siendo que esto es lo que más disfrutaban las personas que probaron esta beta. Y la pregunta es, ¿tú realmente jugarías algo como esto por el sistema PTA? ¿O tal vez únicamente porque te gustan los romances? ¿O te gustan las conejitas? Una horda de Anias aparecen de la nada. Y es que recientemente apareció este video donde podemos ver un conjunto de Anias bastante adorables hasta cierto punto, y un Lloyd que realmente no sé qué va a hacer con tantas Anias. En serio, son demasiadas. Bueno, pues en la convención se muestran múltiples personas disfrazadas de Anya Forger del anime de Spy x Family, y donde podemos ver que va un Lloyd apresurado únicamente para no ser atropellado. Bueno, pues parece que esta es una marcha que va exigida a la justicia para Anya. Por alguna extraña razón, cientos de personas se han disfrazado de este personaje y han hecho este tipo de bromas.
porque este video es demasiado raro. Y es que estamos hablando del usuario Kote Animation, quien había hecho un video donde podemos ver cómo es que Goyo va corriendo por toda una estación de tren. Y es que, tú dirás, ¿es una animación bonita, agradable? Pues no, esta animación está demasiado bizarra. En serio, ¿cómo permiten hacer cosas como estas? Bastante interesante y bastante divertidas de ver. Pero, si te la encuentras en medio de la nada, realmente creo que te vas a espantar con estas imágenes. Pues bueno, su diseño es bastante peculiar, además de que no es la primera vez que hace este tipo de ilustraciones, es bastante interesante cómo hacen este tipo de cosas. Realmente me pregunto cómo se le ocurrió hacer algo como esto. Este usuario ha hecho una versión anime de Shrek. Pues bueno, y es que en este caso estamos hablando del usuario Satoru23, quien recientemente había hecho un video explicando de cómo había modelado un personaje 3D e inspirado en Shrek, aunque este era en modo anime, donde incluso tuvimos una presentación de una de las escenas. Además de ser bastante interesante, nos muestra cómo es que puedes animar siendo que esto es en 3D. Y es que esto es implementado en distintas animaciones, donde parecen ser normales hasta cierto punto, ilustraciones en 2D, pero acá nos demuestran que utilizando distintas técnicas podrías tal vez implementarlo de otra manera, causando que parezca de otra forma, además de abaratar hasta cierto punto los costos. Esta es la animación más adorable que puedes encontrar de Bocchi the Rock. Y es que en esta ocasión estamos hablando del usuario Buki, quien recientemente había creado una animación bastante adorable. Y no es la primera vez que hace este tipo de ilustraciones, donde podemos ver que su diseño chibi y adorable es lo fundamental a la hora de animar este tipo de videos. Pues en este caso nos había mostrado un video con el siguiente título. El mame de Fear puede ser un poco más grande de lo que creemos, y es que recientemente tuvimos distintas ilustraciones de cómo se vería si es que realmente fuera un videojuego, donde en distintas franquicias podíamos ver algo bastante curioso, y es la ilustración de este personaje, pero tal vez si fuera otra situación, otro universo a lo mejor, donde tenemos casos bastante interesantes, como por ejemplo Dark Souls, Nier Automata, Legend of Zelda, Elden Ring, entre otros. Bueno, pues la integración en las distintas portadas había sido bastante ingeniosa, y la mayoría provenían de un solo artista, y este es Ononotsu, quien había mostrado distintas ilustraciones de este personaje, además de mostrar otras que incluían incluso Hollow Knight. Pues bueno, todo este mame empezó en Twitter, donde podemos ver que distintos artistas se les ocurrió hacer esta combinación, y todo gracias a este artista principal, además de empezar este nuevo mame de que tal vez los animes deberían ser adaptados a los videojuegos o no lo sé. Solo Leveling en realidad fue un fracaso, y es que en este momento ha sido uno de los animes que menos ventas obtuvo en el tema de los Blu-rays, sino que tan solo había vendido menos de 634 copias. Pero un tema fundamental en todo esto es que el tema de los Blu-rays y DVDs es fundamental para saber si es que una obra ha sido exitosa o no, ya que todo esto es específicamente dirigido a lo que es el manga o la obra original. Bueno, pues esto argumenta que sí pueda tener la siguiente adaptación al anime. Uno de los casos más concretos es que fue que Chainsaw Man obtuvo más de 1500 ventas, pero aún así se mantuvo como un fracaso. Uno de los casos más concretos y específicamente de esta temporada fue la que vendió más de 8000 copias, y es que estamos hablando de Mahou Shoujo ni Akogarete, el anime de las chicas mágicas que eran sadomasoquistas. Bueno, pues en esta ocasión mostró que Solo Leveling realmente fue un fracaso. Aún así se ha confirmado que va a tener más de una temporada, e incluso puede que adapten todas las novelas ligeras, causando la gran incógnita si es que realmente esto importa hasta cierto punto, o tal vez ya no es tan importante como hasta hace unos años, ya que la distribución por medio de streaming ha sido fundamentalmente importante cuando se trata de ver anime. Ya no es tan indispensable que compres en el tianguis el siguiente capítulo de Naruto. Así es como debieron salvar a los personajes de Jujutsu Kaisen. Y es que estamos hablando que una animación ha causado gran sensación entre los fanáticos. Hits hard like liquor and cumin. Sometimes get so mad just fuming. I'll step through, yeah, I'll fumigate. Like when's the event, man, send the day. When it comes to the rave, there's no debate. Got a flight to catch running through the gate. Shoot down and grab like a seagull. Too much energy, it's lethal. Was here for the madness times like forward nights, that plastic people. Like London nights, so the things aren't legal. Yeah, but you're gonna learn good and evil. 2K league, yeah, that's people. Yeah, that's energy, yeah, that's cool. Make me recool. Don't make me recool. Don't make me recool. Don't make me. Let's be real, let's be straight. Use these dead MCs as bait. Donde podríamos ver que esta franquicia podía ser adaptada de otra manera, combinando el universo de Naruto con el de Jujutsu Kaisen, mostrándonos cosas bastante interesantes, además de distintos enfrentamientos que tal vez nunca ocurrirán.
pues tenemos cosas bastante curiosas. Recordemos que nos estamos quedando sin gallos, pero nunca sin opciones. Pues lo más interesante de esta adaptación es que realmente está muy bien animada, donde podemos incluso darnos cuenta que tal vez no es tan evidente los distintos cambios. Ok, si conoces bien la secuencia de animación, pues sí pasa realmente desapercibido de lo que realmente conocemos de este anime. ¿En algún momento te has dado depresión después de haber terminado de ver un anime? Bueno, pues no te preocupes, porque estamos hablando del síndrome de la depresión post-anime, o el PATS en sus siglas en inglés, donde esto ha formado parte crucial para la comunidad de Nimia, donde cada vez que terminamos de ver una serie o algún anime, podemos darnos cuenta de algo, y es que al final de cada capítulo, las luces se apagan como si realmente la emoción se nos fuera de las manos. Algo bastante interesante, ya que no es primera vez que pasa algo como esto. Creo que en muchas ocasiones teníamos cosas bastante curiosas, donde podíamos ver que tal vez el anime sí era bastante triste, pero en otras ocasiones no lo era, y de todas maneras te sentías como si realmente no valiera la pena tan siquiera estar volviendo a ver ese anime. Ya no era la misma emoción, o ver otro anime ni tan siquiera te iba a llenar como lo había hecho ese anime. Bueno, pues tenemos que esta condición ha empezado a tomar gran repercusión en lo que es la comunidad del anime, ya que más de uno ha empezado a darse cuenta de esto, además de haberlo compartido en distintos foros, donde más de una persona se preguntaba: hey güey, ¿por qué tengo esto? Y muchos decían: no te preocupes, es normal, o bueno, es algo bastante común en la comunidad en línea. Bueno, pues este fenómeno, según el Urban Dictionary, había definido como que era el sentimiento melancólico y vacío después de haber terminado una serie, pues los síntomas empezaban a variar entre distintas cosas. En muchas ocasiones ya no querías volver a ver otro anime, en otras lo volvías a repetir, pero ya no era lo mismo. En este caso, pues realmente creo que tuvimos una mezcla de los dos, o en mi caso fue así, donde realmente ya no querías ver otro anime, pero querías volver a ver ese mismo anime, pero no era lo mismo, ya que sabías todo lo que iba a pasar, y de alguna manera esperabas que los personajes siguieran viviendo sus vidas alegres y bonitas que tenían hasta ese momento, o hasta que el anime terminara, porque el nuevo villano de Boku no Hero Academia es All Might, y es que en este caso estamos hablando de la nueva película que será producida, y esta nos mostrará un villano bastante parecido al All Might. Y es que estamos hablando que la película de Boku no Hero Academia, The Movie You Are Next, ha sido programada para el 2 de agosto, donde teníamos a un villano original llamado Dark Might, quien lucía completamente igual a All Might. Bastante curioso el nombre, ya que realmente es muy parecido. Güey, realmente te mamaste con el nombre. E incluso comparten el mismo sello, siendo bastante curioso, porque es que tiene esta apariencia, o si es que será un clon malvado, o será un doppelganger, o será el hermano malvado que tenía All Might, no lo sabremos. Más solamente queda esperar a ver qué es lo que pasa con esta película. Además que recordemos que esto no es canónico, así que creo que le quita un poco la emoción a esto. Acusan a One Piece de haber hecho un capítulo nuevamente con la inteligencia artificial, y es que no es la primera vez que pasa algo como esto, donde recientemente tras la activación del Gear 5 habíamos visto que Luffy había adoptado una nueva apariencia, además de que la animación en ese momento se hacía un poco distorsionada, acoplándose a lo que es el nuevo diseño del personaje, siendo fundamental entender cómo es que funciona todo esto, donde la animación incluso cambia para poder mostrarse un tanto más fluida, pero a consecuencia los diseños de los fondos, además de los mismos movimientos de los personajes, habían sido cambiados, donde podemos entender algo bastante curioso, y es que la animación era bastante fluida. Es como en el caso de Naruto, donde la animación se veía de esta manera, pero ¿por qué decían que era hecho por una IA? Y es que específicamente decían que se veía muy raro. Así es, todo este mame es porque se veía raro. Pues bueno, como sabemos, el uso de la inteligencia artificial pues realmente sí ha empezado a ser utilizado en distintas franquicias, como fue en el caso de una de las series de Marvel, donde podíamos ver esta introducción. Pues bueno, en este caso decían que esto era enfocado porque los diseños se veían un poco raros, diciendo que todo esto era generado a partir de la inteligencia artificial, siendo que dejando de lado, este es uno de los capítulos más valorados, además de ser de los mejores que ha tenido esta grandiosa franquicia, siendo que tiene un 9.9 de la aceptación de todo el público, algo bastante único, ya que muy pocos capítulos pueden decir que tienen este gran logro.